Los precios para comprar o alquilar una vivienda están por las nubes. ¿Qué os voy a contar? Esta es una reflexión que podemos hacernos en España, pero también en la mayor parte de Europa y de Estados Unidos. Sobre todo en las grandes ciudades. Es lo que algunos expertos han calificado ya como la crisis de la vivienda asequible. Fijaos en este gráfico. Tan solo en los últimos 10 años el precio de la vivienda en España se ha disparado un 94%. Ojo, un 94% de media a nivel nacional. Porque claro, luego en muchas ciudades el incremento ha sido muy superior. En Madrid, por ejemplo, ha sido de más del 120%. Eso sí, como os digo, no se trata solo de España. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones de Estados Unidos, esta fue una de las principales preocupaciones. Estados Unidos se enfrenta a una grave escasez de viviendas. ¿Serán útiles las propuestas de Trump? Ahora bien, ¿tiene solución este problema? ¿Qué debemos saber sobre toda esta cuestión? Pues amigos, prestad mucha atención porque hoy os vamos a presentar un caso de éxito a nivel internacional. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación porque creo que os va a interesar. Y mucho. Arranquemos. El problema de la vivienda es un mal extendido en prácticamente todas las grandes capitales del mundo, excepto, curiosamente, en la mayor de todas. Tokio es una gigantesca ciudad de 14 millones de habitantes y un área metropolitana que en total alberga unos 40 millones de personas. Casi un país como España metido en una ciudad. ¿Os lo imagináis? Simplemente brutal. Sin embargo, lo más sorprendente es que, pese a ello, Tokio es conocida precisamente por tener una vivienda relativamente asequible. Por ejemplo, en los 15 años que transcurren entre 2007 y 2022, los precios de la vivienda apenas se incrementaron en un 20%. Ojo, un 20% en todo el periodo. Un nivel que muchas ciudades como Nueva York, Londres o Madrid han registrado muchas veces en tan solo un año. El resultado es que hoy tanto la vivienda como sobre todo los alquileres en Tokio son más baratos que en prácticamente cualquier otra gran ciudad, ya sea Nueva York, Barcelona, Singapur, París, Estocolmo o por supuesto, como os decía antes, Madrid o Londres. Y es que el caso de Tokio es muy particular. En muchos barrios relativamente céntricos de esta mega urbe, el alquiler de un apartamento, de un dormitorio, puede estar en unos 500 o 600 euros. Un precio inimaginable en prácticamente cualquier otra gran capital. A ver, estamos hablando de una gran capital. Evidentemente hay zonas muy caras, como ocurre en todas partes. Incluso como los tipos de interés en Japón llevan años prácticamente a cero y ahora están subiendo, hay analistas que están preocupados de que esto pueda terminar provocando una fuerte corrección en los precios. Porque lo cierto es que en este lugar hay, como veremos en un momento, mucha oferta relativa de vivienda. Y eso hace que, aunque a nuestra impresión no sean caras, su precio es posible que esté por encima de lo que se podría considerar como un punto de equilibrio. En otras palabras, que Tokio no solo es más asequible, sino que encima en estos momentos los precios podrían estar algo inflados. O sea que hay margen de corrección para que sea todavía más asequible. Pero claro, ya sé lo que muchos seguramente estáis pensando. Todo esto tiene truco, es obvio. Todos hemos escuchado hablar del envejecimiento de Japón y de cómo este país está perdiendo población. Así que si la vivienda es más accesible es porque no hay demanda, porque su población se está contrayendo y sobran viviendas. Pero, ¿es esto realmente así? Pues lo siento, pero en este caso esa no es la respuesta correcta. A ver, es cierto que la población de Japón se está reduciendo, pero la de Tokio sigue creciendo, no mucho, pero crece. Y de hecho, no se espera que se reduzca su población hasta al menos el año 2050. Además, en los últimos años, al igual que ha ocurrido con el resto del país, la capital nipona está experimentando una auténtica explosión turística, lo que lógicamente también afecta a los precios. Pensad tan solo que se ha disparado tanto la demanda de hoteles como de apartamentos turísticos. Así que no, la falta de demanda no es la razón. De hecho, es que el tema de la vivienda asequible en esta mega urbe no es algo particularmente nuevo. Lleva siendo así desde hace varias décadas, un tiempo durante el cual la población de esta ciudad ha crecido con mucha fuerza. Por ejemplo, entre los años 2005 y 2015, su población creció en casi 1 millón de personas y, sin embargo, los precios no se inmutaron. Así que no, tiene que haber otro motivo que no sea la falta de demanda. ¿Y sabéis qué? No solo hay un motivo, sino que podemos encontrar varias claves que conjuntamente dan lugar a lo que perfectamente podemos calificar como el modelo único de Tokio. Y amigos, estas son las 4 principales. En Tokio se construye mucho. En los 20 años transcurridos entre 1995 y 2015, en la ciudad se construyeron de media 155.000 nuevas viviendas
cada año. Una tendencia que, aunque se ha frenado ligeramente en los últimos 2 años, no ha cambiado demasiado. En el municipio de Tokio, una ciudad con 14 millones de habitantes, se siguen construyendo más de 130.000 viviendas por año. Ahora bien, ¿esto es mucho o es poco? Pues fijaos, para que os hagáis una idea podemos ver qué está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que cuenta con 7 millones de habitantes, aproximadamente la mitad que Tokio. Pues bien, durante la última década en la Comunidad de Madrid se han construido apenas una media de 10.000 viviendas por año. Es decir, con prácticamente la mitad de población, aquí se construyen apenas el 7,6% de las viviendas que se levantan en la capital japonesa. Dicho de otra forma, que para igualar la métrica nipona en la Comunidad de Madrid, la construcción de nueva vivienda tendría que multiplicarse por 13. Pero como os decía antes, no se trata solo de Madrid. Rutinariamente, la megaurbe nipona construye más casas nuevas cada año que todo el estado de California. A ver, un momento. Es cierto, aquí hay un truco. En Tokio se construye mucha vivienda nueva, pero también se derriba mucha antigua. Los edificios, sobre todo los de baja altura, tienen fecha de caducidad. En 2023, el último año con datos, se demolieron unas 5.000 unidades, lo que hizo que el saldo todavía fuese positivo con casi 125.000 nuevas viviendas más en la ciudad. Aunque lo cierto es que en otros años este número fue mayor. En general, la ratio viene a ser de una casa demolida por cada 4 construidas. Un ritmo altísimo que no tiene competencia a nivel internacional. Pero incluso haciendo ese ajuste, estaríamos hablando de un ritmo de crecimiento en el número de viviendas que multiplica por 10 al de toda la región de Madrid, y no digamos ya al de la capital. Esta es una diferencia respecto a Madrid y en general respecto a todas las otras grandes capitales internacionales que lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que explica este gráfico? Fijaos en la diferente evolución que ha tenido el stock total de viviendas desde 1970. De esta forma, mientras el stock total de Tokio crece entre un 1,7 y un 2% cada año, en Madrid lo hace apenas un 0,6%. Vale, creo que ahora entendéis por qué la situación de los precios es tan diferente. En Tokio no paran de construir y además construyen más viviendas de lo que crece el número de hogares, lo que quiere decir que hay oferta suficiente como para renovar inmuebles, dar cabida a los apartamentos turísticos o también las segundas residencias de japoneses de otras partes del país. Y todo sin afectar los precios. En otras palabras, que en la capital japonesa el concepto de tener que alquilar habitaciones por no poder alquilar apartamentos enteros no existe. Lo que hace que muchos expertos piensen que si esta ciudad se ha convertido en semejante mastodonte es precisamente por lo asequible que resulta vivir en ella, que esa es la auténtica clave de su éxito. Ahora bien, por otro lado hablamos de una gran urbe con casas que tradicionalmente han tenido fama de ser muy pequeñas. Así que la pregunta ¿es esto realmente así? Pues sí, en principio sí. Las casas japonesas suelen ser pequeñas, especialmente, como es lógico, en las grandes ciudades, pero aún así los números aquí también han mejorado en las últimas décadas. Actualmente, el tamaño promedio de las casas nuevas viene a ser de unos 65 metros cuadrados, lo que es mucho menos que los 80 que tenían allá por los años 90. Pero ojo, porque también tenemos que tener en cuenta que de media ahora viven menos personas en cada casa. Así que el resultado es que los metros cuadrados no solo han crecido en términos absolutos desde comienzos de siglo, sino que la superficie por persona cada vez es más grande. Insisto, recordad que en Tokio las viviendas crecen más rápido que los hogares, lo que facilita que los jóvenes puedan emanciparse pronto o que las personas no tengan que compartir pisos por falta de alternativa. El resultado, a la larga, supone más metros cuadrados per cápita, incluso aunque los apartamentos sigan siendo relativamente pequeños. De hecho, en este aspecto Tokio ya está al nivel de las grandes metrópolis del mundo. Y es que, como os decía antes, en la capital japonesa, las casas más antiguas o las unifamiliares con poco valor se derriban fácilmente para levantar nuevas promociones. Y la pregunta es, ¿por qué se construye tanto? Pues básicamente porque se puede. De hecho, esta historia no siempre fue así. En los años 70, cuando empezaron a popularizarse las grandes torres de apartamentos, se produjo una cierta reacción social contra ellas, de tal forma que muchos proyectos se frenaron. Muchos ayuntamientos y movimientos civiles hicieron todo lo posible para detener la proliferación de estas nuevas torres. Además, también hubo algunos cambios legales que frenaron la obra nueva. El resultado, pronto surgió la escasez. Tokio siguió construyendo mucho, pero no lo suficiente como para responder a la gran demanda que existía. Así que, por supuesto, los precios se dispararon. Eso, unido a una expansión enorme del crédito, provocó una conocida burbuja que terminó por reventar en 1992. ¿Y qué pensáis que hizo entonces el gobierno nipón? ¿Cómo se enfrentó a este proceso? Pues básicamente hizo lo contrario de lo que se podría esperar. Porque, amigos, hicieron exactamente esto. Para ayudar a la economía a recuperarse de la burbuja, el país relajó la regulación sobre el desarrollo urbano. Como respuesta al reventón de la burbuja inmobiliaria, buscaron que construir fuese todavía más fácil.
Es extraño, pero es lo que hicieron. Durante las siguientes décadas, el gobierno nacional hizo cambios para facilitar todo lo posible la construcción de nuevas viviendas, lo que nos lleva directamente a la segunda gran característica o el segundo gran ingrediente de este modelo. Atentos. Lógicamente, si se construye tanto, tiene que ser por algo. Pues bien, aquí una de las causas principales tiene que ver con la regulación del urbanismo. Me explico. En Estados Unidos y la mayor parte de Europa, incluido en España, el urbanismo se basa en lo que se conoce como zonificación euclidiana. Con este tipo de planificación se divide cada espacio de tierra según el tipo de uso específico, algo que se decide mayormente de forma local. De esta manera, los planes públicos determinan exactamente qué se puede construir en un determinado terreno y cómo tiene que ser la construcción. Es algo que se hace con bastante detalle, de tal forma que en última instancia la regulación pública establece el uso del edificio, la altura, la superficie máxima, la forma del edificio, el retranqueo de los áticos, etcétera, etcétera. Todo está perfectamente planificado y detallado. Sin embargo, en Tokio esto no es así. Aquí la planificación urbanística se limita a prohibir expresamente lo que no se puede construir, pero poco más. De esta forma, los edificios pequeños de apartamentos se pueden construir en casi cualquier lugar. Las estructuras más grandes están permitidas en la mayoría de los casos e incluso en zonas designadas, como para oficinas, se permite que se construyan o se habiliten nuevas viviendas. Si hay demanda, adelante. Y desde luego tampoco se excluyen los usos mixtos a gran escala, que son de hecho algo muy normal. Por ejemplo, una de las características más conocidas de Japón son los edificios Sakyo, que son esos famosos edificios repletos de luces de colores que siempre vemos en las imágenes sobre este país. Estos son inmuebles que tienden a ser altos y estrechos y que contienen en su interior un montón de empresas y servicios. Pues bien, la cuestión es que surgen como setas, porque pueden construirse de forma colindante a edificios residenciales sin que necesiten ningún tipo de permiso especial. Eso los convierte en una alternativa muy buena para sacar provecho de terrenos poco atractivos o que están encajonados. A veces incluso tienen que colocar los ascensores en el exterior. Y aunque esto lo podemos ver en más lugares, la diferencia es que aquí pueden levantarse con bastante libertad. La gente tiene derecho a usar su tierra, por lo que básicamente las personas vecinas no tienen derecho a detener el desarrollo. Esto, por supuesto, tiene varias ventajas. Primero, obtener permisos para construir casi lo que quieras es mucho más fácil y mucho más rápido. Segundo, permite optimizar mucho el valor del suelo. Y tercero, facilita que la gente se mueva a pie y crea un montón de puestos de trabajo en los propios barrios, lo que por sí mismo hace que en la ciudad coexistan muchos más núcleos de actividad, no solo un único centro, y a su vez esto reduce la prima a pagar por vivir más cerca de ellos. Un factor del que se habla poco, pero que por lo general contribuye también a encarecer mucho la vivienda. Por cierto, esto es algo que nos lleva directamente al tercer rasgo distintivo del modelo de Tokio. En general, cuando hablamos de ciudades, solemos hablar de densidad de población. Pues bien, Tokio es una ciudad densa, pero sobre todo es una ciudad con muchísima densidad comercial. Como es fácil montar oficinas y comercio prácticamente en cualquier espacio, la ciudad está plagada de servicios. Y que los barrios tengan tantos servicios, como os decía antes, hace que en cierto modo haya muchos centros de actividad diferentes, y no solo una única zona de referencia. Ergo, aunque Tokio tiene un centro bien definido, como cualquier gran capital, este es mucho menos importante que en otras grandes urbes. Pero, ¿sabéis qué? Probablemente todo este modelo que estamos viendo no tendría tanto éxito si no fuese por otra clave. La clave más famosa de esta ciudad y todo un emblema nacional: los trenes. Nuestra protagonista de hoy es una ciudad salvajemente grande. Hablamos de que su área metropolitana tiene tanta población como Canadá, Polonia o Ucrania. Así que, como os podéis imaginar, esta ciudad también es muy extensa. Y sin embargo, es muy fácil y razonablemente rápido moverse por ella. Esto es gracias a que Tokio tiene el que probablemente es el mejor sistema de transporte público de todo el mundo. Un sistema único, porque en las arterias de esta ciudad no vamos a encontrar una red de metro, sino dos. Y también, junto a ellas, un formidable sistema de trenes. El resultado es un sistema de transporte público tan denso que rara vez alguien vive a más de 10 minutos a pie de una estación, lo que junto a un uso intenso de líneas rápidas y altas frecuencias hace que moverse por esta inmensa megalópolis sea razonablemente cómodo y eficiente. Y claro, lógicamente, esto favorece que puedas vivir más lejos del centro, donde los precios se reducen. De esta forma, otra vez, la prima por vivir en el centro es mucho más pequeña. Es algo que en cierta forma podemos ver en este gráfico. Fijaos.
Tokio es una ciudad densa, pero su centro no lo es particularmente. Está al nivel de otras muchas grandes ciudades. Sin embargo, sí que es mucho más densa a medida que nos alejamos hacia la periferia. Y detrás de esa densidad hay lógicamente una enorme masa de personas que, por supuesto, se mueven gracias a esa inmensa red de transporte público. Bueno, es que de hecho Tokio ha sido una ciudad que ha ido creciendo al compás de estas infraestructuras y no al revés. Pero esa, amigos, es una historia para otro día. Pues bien, este es el modelo que ha hecho que, curiosamente, en el área metropolitana más grande de todo el mundo la vivienda sea asequible incluso en las zonas relativamente céntricas. Por supuesto, no todo es bueno. La ciudad, por ejemplo, tiene muchas menos zonas verdes que otras grandes capitales, tiene muchos menos parques. Esa es probablemente la peor parte de Tokio. Pero en cuanto a vivienda asequible, no le gana a nadie en el club de las grandes megaurbes. Y la pregunta es, ¿por qué os hemos querido hablar de este tema en Si lo hubiera sabido? Pues primero porque el de la vivienda asequible, es un problema que últimamente está cobrando mucha importancia en nuestras ciudades y tarde o temprano muchas de ellas empezarán a fijarse en modelos como este, lo que por supuesto tendría grandes implicaciones financieras. Y en segundo lugar, porque en los últimos años en la capital del sol naciente ha surgido un protagonista muy especial, las llamadas REITs, que son vehículos de inversión que están orientados al mercado inmobiliario. Sería el equivalente en España a las OCIMIs. Y como os digo, en los últimos años han cobrado un protagonismo muy especial en Tokio. Sin embargo, de estas compañías tan particulares os hablaremos otro día. De momento queríamos simplemente que las empecéis a tener en cuenta. Y amigos, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué te parece el modelo de Tokio? ¿Qué otras soluciones crees que hacen falta para reducir el precio de la vivienda? Déjanos tus opiniones en los comentarios y a ver hasta dónde podemos llegar entre todos. Y ahora ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle a like y nos vemos en un próximo episodio aquí en Si lo hubiera sabido. Un saludo y hasta pronto.